Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. En desarrollo de la serie de programas que hemos venido haciendo con los rectores de las principales universidades de la ciudad, tenemos hoy con nosotros al doctor Carlos Andrés Pérez, quien es el rector de la Universidad Santiago de Cali. Quiero agradecerle al señor rector que haya aceptado nuestra invitación a este programa. El doctor Pérez es biólogo con especialidad en genética de la Universidad del Valle, uno de los alumnos brillantes y de los egresados ilustres de la universidad. Y tiene una maestría y un doctorado que tengo que leer porque eso soy incapaz de pronunciarlo o de memorizarlo, que es un magíster en bioinformática y un PhD en biotecnología. Y después de saludarlos, yo sí quiero preguntarle en qué consisten esas cosas tan complicadas. Bueno, muchas gracias, Oscar, por esta gran invitación. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, en la parte de genética, hoy que está muy actual con lo que estamos viviendo en la parte de la pandemia, es el estudio de los genes y también esa interacción con todo el contexto ambiental. La parte de la bioinformática precisamente ha permitido extraer y analizar toda esa información que hoy estamos viendo que genera los códigos de todos los organismos vivos. Todos compartimos unas bases biológicas iguales y tenemos esas variantes dentro de esa, digamos, esa igualdad muy interesante. La bioinformática nos permite escudriñar sobre todo ese tipo de cosas y entender cómo es la evolución y a partir de eso hacer aplicaciones biotecnológicas. Y la biotecnología es eso, es entender todas esas áreas de las ciencias básicas y cómo podemos transformar la parte médica y la parte social. Y uno de los misterios de la biogenética debe ser cómo un genetista termina de rector de la Universidad de Santiago de Cali, cuya fortaleza son los estudios de Derecho. Bueno, en la rectoría hay que saber derecho, economía, la parte de administración, pero tú lo has dicho muy bien, es como, digamos, una eventualidad en nuestro contexto. Pero hay algo interesante sobre eso. Hay varios rectores en Colombia que pertenecen a las áreas de las ciencias básicas, como que no han tenido mucho problema en pasar de los estudios de la física de partícula al estudio universitario de la parte administrativa. Yo estuve revisando su hoja de vida y usted es algo así como el yerno ideal. Era el mejor estudiante de su colegio, el mejor estudiante de su escuela, el mejor estudiante de su facultad, el mejor estudiante de su promoción. ¿Ha sido así de pilo toda su vida? Bueno, pues hemos estado siempre motivados en los procesos de formación, de aprendizaje y también en la parte de participación con diferentes colectivos para hacer propuestas innovadoras en la parte académica dentro del contexto universitario. Cuando uno revisa la historia de la Universidad de Santiago de Cali, encuentra que tiene una peculiaridad. Nace, como yo lo anotaba un poco antes, de la necesidad que había en Cali de que hubiera estudios de derecho. La Universidad del Valle nace en el año 45 como una universidad técnica que no tiene estudios de derecho y aún todavía hoy no los tiene. En cambio, la Santiago de Cali es como la otra cara de la moneda porque nace específicamente para ofrecer estudios de derecho en Cali, porque no había facultades de derecho en Cali en los años 58 que empieza. Y nace como una institución privada, pero también como una corporación, que es un caso un poco único en las universidades privadas de la región. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esos orígenes? Sí, muy bien. Es más, el origen de la Santiago tiene en unos puntos históricos una relación con la Universidad del Valle. Precisamente como lo anotaste, no había en la ciudad la posibilidad de estudiar Derecho. Los jóvenes tenían que desplazarse hacia el sur del país o hacia Bogotá, hacia el sur del país principalmente en Popayán. Y a un grupo de visionarios liderados por el doctor Alfredo Cadena Copete, una persona que fue embajador, fue viceministro, también ministro de diferentes gobiernos. Se une con principalmente personas que eran abogados, personas que fueron muy prestantes, incluso Pedro Elías Serrano, magistrado que falleció en el Palacio de Justicia en el año 85. Y vienen con la idea, bueno, abramos una facultad de Derecho y van a la Universidad del Valle. En ese momento creo que estaba el rector, el doctor Mario Carvajal,
y le plantean este aspecto, bueno, creemos una facultad, pero según cuenta el mismo doctor Alfredo Cadena Copete en uno de sus libros, el doctor Mario Carvajal, que tenía una vena poética extraordinaria, incluso algunos decían que era su inspiración balanceada con la mano de Dios. Entonces dice, mire, sacar una facultad, un programa de Derecho en la Universidad del Valle nos puede quebrantar la disciplina de la institución, el orden de la institución, porque es conocido que las facultades de Derecho promueven el desorden y lo que son las manifestaciones juveniles. Entonces, esa idea ahí se ve truncada de crearlo en la Universidad del Valle como propuesta de nuestros socios fundadores. Frente a eso empiezan ellos un poco a madurar más la idea y ahí es donde surge la motivación de crear una universidad, que era ya lógicamente algo mucho más complejo, mucho más interesante, y se crea en el año 58 la Universidad de Santiago de Cali, como tú bien lo anotaste, como una escuela de Derecho. A los 3 años siguientes se crea la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas con el programa de Contaduría, que es un programa de más de 50 años en la región de nuestro país. Y ya en el año 68, 10 años después, pues estábamos con todos los movimientos estudiantiles de Francia, estábamos también con todos los ecos de la Revolución Cubana y pues los estudiantes estaban jóvenes con esos aires y los estudiantes le hacen, digamos, un golpe de estado a los socios fundadores, que en ese momento tenían la dirección universitaria y se crea una situación que la Santiago queda completamente paralizada y la forma de darle salida a esto es darle participación de manera tripartita, es decir, con el mismo peso político a estudiantes, egresados y profesores. O sea, hasta donde se me alcanza la única universidad privada en Colombia donde hay cogobierno. Donde tiene un sistema de cogobierno, correcto. Se fundamentan un poco con lo que se había visto en el sistema universitario de Córdoba, Argentina, de las universidades de Córdoba, Argentina, y se instaura ese modelo, pero eso no logra todavía resolver la crisis de ese momento. Lo que permite resolverla, darle, como se dice, ya el punto final a esa situación es que traen al doctor Álvaro Pío Valencia, que fue el primer rector del cogobierno, el poeta, hermano del presidente Valencia, y traen de vicerrector a Estanislao Zuleta, que tenemos una fuerte conexión con Estanislao, que es un referente no solo del pensamiento de Colombia en el siglo XX, sino que también tiene una gran connotación en la Universidad del Valle, el doctor Estanislao. Entonces fue nuestro primer vicerrector de cogobierno, el doctor Estanislao, y ahí empieza esa nueva etapa de la Santiago con ese sistema de cogobierno que se ha mantenido hasta el sol de hoy. Y luego, ¿en qué momento se diversifica la oferta académica de modo que le permiten a un biólogo llegar a establecer un departamento de ciencias básicas y se establece una facultad de salud que es grande, importante, y una facultad de ingeniería? Cuéntenos un poco cómo fue esa evolución. Ya en la década de los 90 la universidad tiene un crecimiento exponencial. Álvaro Pío adquiere el lote que tenemos en Pampa Linda, en Cali, pero en ese entonces eso era como ir a las afueras de la ciudad, es más, muy distante de las afueras de la ciudad. Hoy en día es prácticamente una sede céntrica, la sede Pampa Linda, y la universidad allí tiene un desarrollo y un crecimiento en infraestructura y también en programas académicos. Entonces se crea la Facultad de Salud, es una facultad con un gran número de programas, 14 programas entre pregrado y posgrado. Se crea la Facultad de Ingenierías y se crea la Facultad de Comunicación Social y Publicidad, con un programa novedoso en ese momento como el de publicidad. Entonces, en ese momento, muchas personas tenían dificultades para poder ingresar a programas, por ejemplo, el área de salud, solo eran ofertados por la pública, y la universidad pública tiene unos limitantes de cupo. Entonces se da esta posibilidad y viene la universidad con un crecimiento también en número de estudiantes muy importantes. Y a partir de allí, las facultades, por ejemplo, de educación en Colombia han dado o han sido las madres de los programas de ciencias básicas. La Facultad de Educación crea el programa de química y ahí es donde yo aparezco después como profesor de las áreas de bioquímica
tengo el honor de reemplazar a un profesor que fue maravilloso, el profesor Enrique Bravo, profesor emérito y profesor titular de la Universidad del Valle, jubilado. Y tengo ese honor y ahí es donde llego a la Universidad de Santiago de Cali, un biólogo genetista. La Universidad de Santiago de Cali, que es algo que no todo el mundo conoce, es la universidad más grande de la ciudad en número de estudiantes. ¿Cuál es el perfil de esos 19.000 estudiantes, el perfil socioeconómico general de esos 19.000 estudiantes que hoy tienen en Cali? Miren que es muy interesante. Primero, todos los 19.000 estudiantes de pregrado tienen una característica como la de todo el país en cuanto a número en estrato socioeconómico, es decir, la mayoría están concentrados en el estrato 1, 2 y 3. La universidad tiene estudiantes de todos los estratos socioeconómicos, pero el porcentaje del estrato 1, 2 y 3 y 4 es muy parecido al de la Universidad del Valle. O sea, el 90%. En estrato 1 y 3 estamos alrededor del 86%, variamos entre 84 y 86%. Eso hace que el problema central de la universidad sea el financiero, porque obviamente para poder mantener sobre todo las facultades que tienen más complejidad académica sobre la base solamente de las matrículas es un reto muy grande desde el punto de vista económico, ¿no? Claro, es un reto muy grande porque la Santiago, muchas personas por el nombre han pensado que es una institución pública o semipública. Y como bien lo anotaste, la Universidad de Santiago de Cali es una institución completamente privada y su grueso del presupuesto se fundamenta en las matrículas. Entonces tenemos una variedad, una gran heterogeneidad de costos de matrícula, pero así todo es una matrícula supremamente económica. Entonces la universidad ha logrado estructurar un proceso de calidad y excelencia académica con una matrícula muy económica, porque en Colombia el 50% del peso para que un estudiante ingrese al sistema de educación superior y se mantenga está referido en la parte económica y el otro 50% son otros aspectos. Antes de continuar hablando con el doctor Carlos Andrés Pérez, rector de la Universidad Santiago de Cali, vamos a hacer una pausa.